La historia del derecho romano abarca más de 1000 años de legislación y cambios en la manera de entender la ley y la legalidad. Desde la aparición primaria de la Ley de las 12 Tablas en el año 439. Así, el derecho romano se convirtió en el sostén de la legalidad de las colonias romanas en Europa, Asia y África. Ello se refleja en cada historia jurídica de dichos reinos en que se dividió el Imperio Romano tras su derrumbe. Algunos de los principales juristas y estudiosos del derecho en la antigua Roma fueron Gallo, Papiniano, Ulpiano, Modestino y Paulo. Periodos del derecho romano. El periodo monárquico se extiende a mediados del siglo VIII. El periodo republicano inicia con la caída de la monarquía. Los periodos del derecho romano fueron periodo monárquico, periodo republicano, periodo del principado, periodo del dominado. Fuentes del derecho romano. La costumbre de los ancestros es la primera fuente del derecho romano. Está compuesta de la costumbre, a través de un conjunto de reglas heredadas de la tradición ancestral y que eran veneradas en la antigua Roma. Eran transmitidas familiarmente y servían para contraponer lo romano a las tradiciones helenizantes o asiáticas. Fuentes justinianas y fuentes extrajustinianas. La constitución de otras constituciones imperiales, como la Fragmenta Vaticana, que son la colección privada de restos de pasajes de juristas clásicos y leyes imperiales hallados en un palimpsesto en la Biblioteca del Vaticano. Casi todas las instituciones republicanas que existen en la actualidad tienen su origen en el derecho romano. Y muchos ordenamientos, como el Common Law, también llamado anglosajón. El Common Law es el resultado de la influencia del derecho romano, toda vez que se toma como referencia las normas del derecho internacional, el derecho civil, normas escritas y la costumbre. Fuentes del derecho romano. La costumbre de los ancestros es la primera fuente del derecho romano. Está compuesta de la costumbre, a través de un conjunto de reglas heredadas de la tradición ancestral y que eran veneradas en la antigua Roma. Eran transmitidas familiarmente y servían para contraponer lo romano a las tradiciones helenizantes o asiáticas. Fuentes justinianas y fuentes extrajustinianas. La constitución de otras constituciones imperiales, como la Fragmenta Vaticana, que son la colección privada de restos de pasajes de juristas clásicos y leyes imperiales hallados en un palimpsesto en la Biblioteca del Vaticano. Casi todas las instituciones republicanas que existen en la actualidad tienen su origen en el derecho romano. Y muchos ordenamientos, como el Common Law, también llamado anglosajón. El Common Law es el resultado de la influencia del derecho romano, toda vez que se toma como referencia las normas del derecho internacional, el derecho civil, normas escritas y la costumbre. Resumen del módulo 2. Las fuentes del Common Law. No solo del precedente vive el Common Law, existen también otras fuentes creadoras del derecho, como lo son la ley, la costumbre y la doctrina. Por lo general, un sistema anglosajón es menos preceptivo que un sistema de derecho civil. Bajo el derecho anglosajón, hay muy pocas provisiones implícitas en un contrato. Es por eso que es muy importante dejar sentados todos los términos del contrato.
para que haya una buena relación en ambas partes del contrato. Por lo general, esto da como resultado un contrato mucho más largo que un contrato hecho bajo el derecho civil. Sistema del derecho civil. El sistema del derecho civil es un sistema de leyes codificadas. Su origen es el derecho romano. Sin embargo, el sistema administrativo tiende a ser menos codificado, y los jueces del sistema administrativo se comportan más como jueces del common law. El derecho romano se caracteriza por ser el antecedente de la división de poderes y del derecho civil de la actualidad. Aunque la forma de administrar las leyes cambiaran, las instituciones y las leyes fundamentales se mantendrían, o en todo caso se preservaría una parte. El derecho romano podía evolucionar, pero la creación jurídica se afianzaba en las tradiciones que le antecedían. Es formal, es realista, es individualista y es sencillo. Resumen del módulo 3. Se justifica la división del derecho en público y privado. El derecho público regulaba las relaciones de los ciudadanos con su gobierno, incluyendo los impuestos. Ius privatum, basado en la propiedad y el contrato, se refería a las relaciones entre individuos. El derecho romano hace referencia concretamente al derecho de este individuo. Las magistraturas romanas, los poderes de los magistrados, electorales de los ciudadanos, eran las cuestiones reguladas por este derecho. Al Estado le interesa la relación de los particulares, que generalmente también redunda en beneficios particulares para la comunidad. El derecho privado, en torno al principio fundamental de la autonomía, se reduce a límites muy reducidos, valga la redundancia. Tanto el derecho familiar romano como el sucesorio adquieren un carácter tan acusadamente político que no existe posibilidad alguna de enmarcarlos, sino en el campo de derecho público. Igual pudiera decirse del derecho de personas, al menos en gran parte de su contenido. Resumen del módulo 4. Ramas del ius privatum, ius naturale, ius gentium, ius civile. Comparación del ius naturale con el ius gentium. El derecho privado se subdivide en derecho natural, derecho de gentes y derecho civil. Ius naturale es el conjunto de principios emanados de la voluntad divina según el derecho romano. Tenemos como ejemplo la unión de sexos, la procreación y la educación de los hijos. El ius gentium comprende las instituciones del derecho romano, de las que pueden participar los extranjeros, al igual que los ciudadanos. Por lo tanto, el conjunto de reglas aplicadas en todos los pueblos son, sin distinción de nacionalidad. Ius civile son las reglas de derecho. Para los jurisconsultos, el ius civile comprende las instituciones propias de los ciudadanos romanos, de las cuales no participan los extranjeros. Ius proprium civium Romanorum. Ulpiano divide el derecho en derecho escrito y derecho no escrito. El individuo está sujeto a la ley, y según el derecho romano no puede sustraerse a ella, sin exponerse a la muerte física o intelectual, porque su vida no es más que una incesante esperanza de crecimiento intelectual y físico. En Roma, más que en cualquier otra parte, los ciudadanos estaban iniciados para la práctica del derecho, y para ellos el ius era el conjunto de reglas fijadas por la autoridad a las cuales los ciudadanos estaban obligados a cumplir.
En su efecto, en un momento dado, se necesitaba conformar su conducta al derecho sin rebeldía. Resumen del módulo 5. La monarquía romana fue la primera forma de gobierno de la ciudad, Estado de Roma, desde el momento legendario de su fundación, el 21 de abril del 753, hasta la final de la monarquía, cuando fue expulsado el último rey, Tarquinio el Soberbio, instaurándose así la República Romana. Los orígenes de la monarquía son imprecisos. Si bien parece claro que fue la primera forma de gobierno de dicha ciudad, pues es un dato que parece confirmar la arqueología y la lingüística. La mitología romana vincula el origen de Roma y de la institución monárquica al héroe troyano Eneas, quien navegó hacia el Mediterráneo occidental, huyendo de la destrucción de su ciudad hasta llegar a Italia, donde fundó la ciudad de Lavinio. Resumen del módulo 6. Los reyes de la monarquía romana: Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Etrusco, Tarquinio Prisco, Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio. Tribus romanas. La monarquía romana no era absoluta. Lucrecia, la esposa de Tarquinio Colatino, sufrió un atentado por parte de Sexto Tarquinio, quien era el hijo del rey. Esto exacerbó a los patricios y fue el detonante para la caída de la monarquía, expulsando a Lucio Tarquinio el Soberbio. Organizaciones políticas de hoy. Se refiere a la sociedad política, que regula la estructura y órganos del gobierno del Estado, que tienen relación con los siguientes conceptos: Constitución, gobierno federal, gobierno regional y gobierno local. Según el profesor Mario Verdugo, las instituciones son creadas del obrar humano colectivo, que con carácter de permanencia procuran satisfacer necesidades sociales éticas. Resumen del módulo 7. República Roma Media. Guerras púnicas. Los cartagineses se expanden por la península ibérica hasta que llegan al límite marcado por los romanos en el río Hebrón. Atacan Sagunto, aliada, y Roma les declara la guerra, que se dividió en dos frentes. Esto sucedió en las guerras púnicas. Ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas, o ley de igualdad romana, es un reflejo de victoria de las rebeliones de plebeyos sobre patricios. Fue un texto legal que contenía normas para regular la convivencia del pueblo romano. El historiador Tito Livio dijo que ellas eran las fuentes de todo el derecho romano, público como privado. Al estar estas leyes expuestas públicamente, estaban libres de la mala interpretación de sus custodios, pues parece que anteriormente los pocos que conocían las leyes las manipulaban e interpretaban a su favor. Resumen del módulo 8. El derecho romano se representa como un organismo vitalizado por la tensión armónica entre un ius civile tradicional, fundado en el saber de los jurisconsultos y apoyado en algunas leyes, y de otro por un ordenamiento pretorio o ius honorarium. El legado jurídico. Todos recordamos que el fenómeno de la romantización fue un recíproco proceso de ósmosis y endósmosis entre Roma y los territorios conquistados, a pesar de las hostilidades y tensiones suscitadas en Grecia. Supo beneficiarse de la cultura griega, hasta tal punto que la legalización contenida en la ley de las 12 tablas fue el primer hito relativamente fijo en la historia del derecho romano, en la que los romanos veían el fundamento de toda su vida jurídica.
Resumen del módulo 9. El dominado o el imperio absoluto. Fue la última fase autoritaria de gobierno en el antiguo Imperio Romano. La decadencia del derecho. Ley de citas. Después de la muerte de Alejandro Severo, comienza el periodo del Bajo Imperio, que se extiende hasta el reinado de Justiniano. Las guerras civiles, las luchas de los pretendientes al trono, las invasiones de los bárbaros, acaban poco a poco la completa desorganización de la sociedad romana. Durante 3 siglos sucedieron múltiples emperadores. Algunos, por su habilidad y firmeza, detuvieron la decadencia en la que cayó el derecho romano y le dieron al imperio una apariencia de solidez. Desde entonces, la unidad del imperio no podía subsistir por largo tiempo. El imperio de Occidente, arrinconado cada día por sus ataques, en 535, el emperador Justiniano le otorga a Roma algunos años de prosperidad, pero Italia vuelve a caer en el poder de los bárbaros. Y después de la muerte de Justiniano, el imperio de Oriente no es más que un imperio griego. En el año 527, ascendió al trono imperial el emperador Justiniano, que reinaría hasta su muerte en el año 565. En lo religioso trató de unificar las creencias e imponer el cristianismo ortodoxo como religión oficial del imperio. En lo jurídico llevó a cabo una gran labor legislativa. Y gracias a esto contamos con la posibilidad de estudiar el derecho romano. Ley de citas. Es una norma que regulaba la recitatio de las obras de los juristas romanos ante los tribunales. Establecía qué juristas podían ser invocados y los criterios para la decisión del juez cuando sus opiniones eran diversas. Esta ley era propiamente una constitución imperial de 7 de noviembre de 426. Fue redactada en Ravenna por el emperador de Occidente, Valentiniano III, y dirigida al Senado romano. Establecía que exclusivamente podían citarse las obras de Gallo, Papiniano, Paulo, Ulpiano y Modestino. Si sus opiniones eran distintas, prevalecía la mayoría. En caso de que el último no se hubiese manifestado al respecto, el juez era libre de elegir entre las opiniones presentadas. Resumen del módulo 11. Roma era una ciudad cosmopolitana. En ella habían griegos, sirios, judíos, norafricanos, españoles, galos y britones, como en cualquier otra ciudad. Y como en cualquier otra ciudad, el ciudadano romano promedio se levantaba cada mañana, trabajaba, se relajaba y comía. Aunque su vida diaria con frecuencia era agitada, él o ella siempre sobrevivían. Las personas en la antigua Roma se organizaban según su capacidad para gozar y ejercer sus derechos dentro de la sociedad romana. A esta organización se le suele llamar régimen de las personas, estado de libertad. Es la distribución de las personas de acuerdo a la posición de su propia corporalidad, tales como personas libres o esclavos. Eran aquellas con la autonomía para actuar sin el consentimiento de nadie y atendiendo a sus capacidades, que jurídicamente la autonomía se configuraba únicamente en el estado de familia. Ingenuos, libertos y peregrinos. Los ingenuos eran personas pertenecientes a una gens y que nunca habían sido privadas de su libertad. Los libertos eran quienes habían sido esclavos anteriormente y habían recobrado su libertad.
Los peregrinos eran extranjeros en Roma. A pesar de no ser ciudadanos, eran personas libres. No formaban parte de la sociedad civil romana. Los esclavos no eran considerados personas sino cosas. Carecían totalmente de derechos. Estados de la ciudadanía. Clasificaba a las personas libres en ciudadanos romanos y peregrinos. Por ejemplo, ciudadanos y no ciudadanos. La decadencia del derecho. Ley de citas. Después de la muerte de Alejandro Severo, comienza el periodo del Bajo Imperio, que se extiende hasta el reinado de Justiniano. Las guerras civiles, las luchas de los pretendientes al trono, las invasiones de los bárbaros, acaban poco a poco la completa desorganización de la sociedad romana. Durante 3 siglos sucedieron múltiples emperadores. Algunos, por su habilidad y firmeza, detuvieron la decadencia en la que cayó el derecho romano y le dieron al imperio una apariencia de solidez. Desde entonces, la unidad del imperio no podía subsistir por largo tiempo. El imperio de Occidente, arrinconado cada día por sus ataques, en 535, el emperador Justiniano le otorga a Roma algunos años de prosperidad, pero Italia vuelve a caer en el poder de los bárbaros. Y después de la muerte de Justiniano, el imperio de Oriente no es más que un imperio griego. En el año 527, ascendió al trono imperial el emperador Justiniano, que reinaría hasta su muerte en el año 565. En lo religioso trató de unificar las creencias e imponer el cristianismo ortodoxo como religión oficial del imperio. En lo jurídico llevó a cabo una gran labor legislativa. Y gracias a esto contamos con la posibilidad de estudiar el derecho romano. Ley de citas. Es una norma que regulaba la recitatio de las obras de los juristas romanos ante los tribunales. Establecía qué juristas podían ser invocados y los criterios para la decisión del juez cuando sus opiniones eran diversas. Esta ley era propiamente una constitución imperial. De 7 de noviembre de 426. Fue redactada en Ravenna por el emperador de Occidente, Valentiniano III, y dirigida al Senado romano. Establecía que exclusivamente podían citarse las obras de Gallo, Papiniano, Paulo, Ulpiano y Modestino. Si sus opiniones eran distintas, prevalecía la mayoría. En caso de que el último no se hubiese manifestado al respecto, el juez era libre de elegir entre las opiniones presentadas.